urgencia, cuando ingresa ese tipo de pacientes, ¿qué hacemos? A ver. Supongamos que este paciente ingresado es nuestro paciente, ¿qué hacemos? ABCD, doctor. Ya, pues, El ABCD. Airway, breathing, el ABC. circulation. ¿Qué es ese paciente? ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Qué quiere decir que está? ¿Está? Está sangrando. Puede estar sangrando shock hipovolémico. ¿Es ABC o XABCD? X. ¿Qué es el X? Prohibir la hemorragia, eso es lo más importante. No nos digamos, ¿qué le voy a hacer viendo la vía aérea si está sangrando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Prohibir la hemorragia, están drenando la hemorragia inmediatamente a él después que ha sufrido un balazo. Después, ¿qué hacemos? Porque vamos a hacer la clase ahora. Está sangrando por un disparo, estamos cubriendo la hemorragia, probablemente en el tórax se ha hecho un hemo, un neumotórax, ¿no? Por la bala. ¿Y qué hacemos por medio de una neumotórax? Que eso vamos a hacer al final de la clase. Tenemos que hacer un drenaje, un quinto espacio intervertebral. Está haciendo shock. ¿Y cuáles son los signos importantes de un shock? ¿Signos vitales? Es estar ardío. Ya en esta nueva clasificación del ATLS de la 11ª edición, la dice que está ardío. Taquicardia está en el segundo paso. Además, exponencial hemos dicho que está casi en la tercera fase de la incremento de la frecuencia respiratoria. hemorragia, ¿no? Incremento de la frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca, ¿no? Frecuencia Ahí respiratoria. después tenemos que Disminución. ver esas cosas. ¿Qué hacemos ahí? Después ya le hemos ubicado que está en shock. Hacemos la hipoperfusión, hemos visto. ¿Cuántos es la perfusión? Menos de 12, Menos 2 segundos. 2. Nosotros utilizamos 3. Entonces, ni bien le estoy viendo las funciones vitales, le estoy poniendo el dedo y veo la hipoperfusión. Y veo que está en shock, antes incluso de que la presión arterial baje. ¿Qué hacemos luego ahí? Ya, ustedes pónganse en el escenario. Crioterapia. Ya, pero ¿cómo hago? ¿Qué le digo a la enfermera? Dos Dos vías. vías periféricas. No, dos vías. Ya, es importante que en caso que no se puede controlar, ahora podemos hacer una vía por eco guiado, catéter venoso central. Ya está estipulado, pero lo más importante son vías periféricas por incluso intraóseo, ¿no? Pero usualmente casi no hacemos intraóseo, no hacemos catéter venoso central. Antes lo hacemos a ciegas, pero ahora ya todo el mundo hace eco guiado, más directo. Ya no hay mucho pierde, no hay muchas fallas. De ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué soluciones vamos a dar? Porque se supone que le hemos pedido, ¿qué analítica le hemos pedido? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a hacer una escena. Tienen que visualizar la escena que estamos viendo. Ya, grupo y factor, porque yo voy a pasarle sangre, pues. ¿Y cuánto tiempo me demorará el paquete que voy a pasar a ese paciente? Que van a alistar, ¿no? O inmediatamente van a traer, salvo que sea una emergencia, ¿no? Un sangrado masivo, que sí, que podemos hacer una transfusión masiva rápidamente. Entonces, al preparar sangre se demorará pues 20 minutos. Mientras tanto, ¿qué líquido estamos pasando? Pasaremos dextrosa. Ahora la tapudarrica, ya. Ahora, antes cloruro de sodio, que ahora tiene mucho más beneficio. ¿Por qué será? Porque podemos tener una acidosis hiperclorémica, ¿no? Entonces es importante. Ahora todos los emergenciólogos tienen que dar retos de acuerdo también al área que encuentren, pero lo más ideal ahora es la tapudarrica. Pues una vez llegan tus paquetes, ¿qué paquetes globulares ponemos? ¿Qué transfusiones sanguíneas? Plasma fresco congelado, eritrocitos. Plasma fresco congelado, paquete globular, plaquetas. Entonces, la fórmula actual es 1, 1, 1. Antes decían 3, 2, 1. Ahora es 1, 1. ¿Qué más le hacemos? A ver al paciente.
¿Qué más? A ver, busquen en el chat. ¿Qué hacemos? ¿Qué más? Ya le hemos pasado la transfusión y ahora las guías dicen no pasar demasiado volumen, porque puede ver problemas de comunicación. Entonces, ahora no. ¿Cuánto de líquido podemos pasar? De 10 a 20 ml por kilogramo de peso. Más o menos, ¿no? 1500 dice, ¿no? No más, hasta 2000, no más tampoco, no le vamos a encharcar la presión. Ahora, supongamos que ya hemos pasado sangre, primero fluidos, mientras llega la sangre, la idea de sangre, ¿no? Pero mientras llegan los fluidos, vamos a dejar con shock. Entonces, le pasamos sangre y sigue hipotensión. ¿Qué hacemos? Vasopresores. Vasopresores. ¿Qué vasopresores? Noradrenalina. Hay controversias sobre el uso, ¿no? Pero sí ya está indicado más en la escuela europea la noradrenalina. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos, no? Ya tenemos que monitorizar, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hablar sobre cómo es el shock hipovolímico. Bien. Entonces vamos a hablar sobre las guías actuales de lo que ha salido en el shock hipovolémico. Acuérdense que ahora el shock séptico hay una nueva guía del 2016. Bueno, la medicina siempre está atacando. Entonces vamos a ver el concepto fundamental que es el shock hipovolémico. El shock hipovolémico es un síndrome multifactorial caracterizado por una inadecuada perfusión aguda sistémica. La reducción del volumen sanguíneo circulante impide satisfacer las necesidades de oxígeno de los tejidos, llevando a una hipoxia tisular. Vamos a hacer una parte. Y también una disfunción de los órganos vitales. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Es que la pérdida del volumen hace que disminuya la perfusión tisular. Actualmente nosotros vemos la perfusión tisular viendo el lactato. Ya cuando vamos a hacer prácticas, vamos a ver cuando es mayor de 2. Es un indicador inicial de un shock. Acá observan, oferta adecuada, acá una hipoxia tisular. Eso va a producir el shock. Entonces, vamos a ver el ciclo de deterioro hemodinámico. Cuando hay una disminución del volumen sanguíneo, puede ser por vómitos, diarreas, quemaduras o por hemorragias, produce una disminución del retorno venoso de baja cantidad de carga. Por ende, hace una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Eso se traduce en el volumen minuto. Ya en la fase 3 puede hacer un descenso de la presión arterial y el organismo en compensación para evitar ese descenso de la presión arterial hace vasoconstricción periférica y sistémica. Cuando no se puede regular eso, hace una hipoxia tisular, porque hay unos mecanismos de vasoconstricción que se liberan diferentes tipos de hormonas, una de ellas las noradrenalina, la vasopresina, antidiuréticos que van a producir
van a tratar de captar todo el líquido posible, pero cuando esto falla, hacen una hipoxia tisular, una insuficiencia circulatoria periférica y una disminución del volumen sanguíneo. Esto va en un ciclo continuo, donde hay mayor deterioro. La redistribución y autocompensación, el viaje del cuerpo. Ante el descenso de la presión arterial, el sistema simpático libera catecolaminas, que estamos mencionando, y hormonas para preservar el gasto cardíaco y garantizar la perfusión de los órganos vitales. Entonces hay una liberación del sistema simpático que son las catecolaminas. Ellos van a producir una vasoconstricción, como es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Cuáles son los efectos que van a producir, aparte de la vasoconstricción? Taquicardia, ¿no? Una taquicardia. Y también, como medio de compensación de este shock, va a producir una respuesta hormonal, la activación de angiotensina 2 y la hormona antidiurética. Ellos van a tratar de secuestrar el líquido, ¿no? Para evitar hipoperfusión en los órganos importantes, como están viendo, ¿no? Entonces ellos van a retener el agua. Hay tres fases de la evolución del shock. Una fase de compensación, como hemos mencionado, una activación simpática y vasoconstricción periférica. El cuerpo mantiene la presión arterial temporalmente bajo los mecanismos de compensación. Una fase de descompensación, imposibilidad de corregir la hipoperfusión tisular, eventos a nivel celular, producción de ATP disminuida, disfunción celular y activación de la cascada inflamatoria. Acá es donde se libera el proceso inflamatorio y a veces ya ahí tenemos que trabajar hasta en ese momento, si no vamos a tener un shock irreversible. Fíjense cómo va evolucionando. Acá ya hay una muerte celular progresiva y falla multiorgánico, imposibilidad de recuperación, casi difícil. Casi el 90% de los pacientes con shock irreversible fallecen. Lo que vamos a trabajar inmediatamente es en la fase 1 y la fase 2. Bueno, vamos a ver la clasificación etiológica. El shock hipovolémico está clasificado: hemorrágico, pérdidas de sangre, y el no hemorrágico por depresión de fluidos. Tenemos una subdivisión de hemorrágico que puede ser externo o interno. En el externo va a haber problemas de neumonía, problemas pulmonares, gastrointestinales, úlceras pariciales y problemas traumatológicos, ¿no? Todo ello puede ver por un problema externo que está saliendo sangre. En el interno, traumáticas, rupturas viscerales y embarazo ectópico. Y los no hemorrágicos, ya conocen, como pérdidas externas, vómitos, diarreas, fístulas, quemaduras, poliurias. También tenemos pérdidas internas en el tercer espacio que nosotros no vamos a observar, pero sí hay que podemos poner. Son las pancreatitis que secuestran mucho líquido. En la diabetes descompensada también, por ejemplo, en lo que vamos a hablar, la diabetes que tipo 1 va a tener como un secuestro de 10 litros, de falta de reposición de 10 litros. Citis y edemas. Dentro de la clasificación del shock hemorrágico actual que ha salido en 2025, el año pasado, en la clase de 11 edición, que ustedes lo pueden ver, también está en castellano, vemos
varias variables, una perfusión y la hemodinamia. Como ustedes ya hemos comentado al inicio de la clase, mira, una pérdida estimada está en porcentajes. La frecuencia cardíaca que yo les hablaba recién se ve en el grado 2, imagínense. Cuando ha perdido más del 15% al 30%. Otro punto importante de los signos vitales, la presión arterial. Mira, observen, pregunta de examen. Ya en el grado 3 recién se observa una hipotensión. Entonces también actualmente han puesto el déficit de base, ¿no? Cómo va incrementando en el grado 2, de 2 a 6, nosotros podemos observar en el AGA. Si está el déficit de base en menos de 6 a menos de 10, mira, estamos en el grado 3. En el grado 4, menos de 10 miliequivalentes por litro. Aquí en el grado 3 tenemos que hacer un protocolo de transfusión, de múltiples transfusiones, del 3 al 4. Nos dice que los signos clínicos externos no son más que el eco visible, que los mecanismos internos de la supervivencia y el fracaso. ¿Cuál es el mecanismo interno que nosotros podemos ver? Piel fría, sudoración profusa, palidez mucocutánea. Y en el mecanismo interno que no observamos hay una vasoconstricción cutánea por liberación de catecolaminas. Acá nosotros podemos observar cuando el llenado capilar. En el signo clínico externo visible, ansiedad inicial que progresa a la confusión mental y coma. Todos los pacientes que están en shock puede ver coma, ¿no? Y los mecanismos internos invisibles son la hipoperfusión neuronal progresiva. En el signo clínico externo, oliguria u oliguanuria. ¿Cuánto es nuestro triglicéridos? 0,5 cc por kilo. Ya, exactamente. Triglicéridos menos de 30 ml hora. Más o menos es igual. Pues tenemos que ver si está orinando. Todo paciente que está en shock tiene que tener su sonda vesical. Todo. Entonces, esto se traduce en un mecanismo interno invisible, la hipoperfusión renal y retención por la hormona antipirética. Un signo clínico interno que ya hemos comentado es la taquicardia y el pulso radial débil o filiforme. Acostúmbrense a tomar el pulso para ver, ¿no?, cómo va el paciente. En el mecanismo interno invisible es el intento simpático de aumentar el gasto cardíaco. Hay liberación de catecolaminas que hemos mencionado. Entonces, en la evaluación clínica, vamos a ver el tema neurológico en los pacientes que están en shock, confusión mental, decaimiento, sensación de fatiga. En el tema cardiovascular, hipotensión arterial, ya es un signo que hemos visto en la fase 3, taquicardia, pulso radial filiforme, llenado capilar. En la parte respiratoria va a haber polipnea superficial, cianosis distal. En un principio del shock vemos una alcalosis respiratoria en los pacientes y luego hacen una acidosis metabólica, ¿no? En lo renal, oliguria y oliguanuria. En el cutáneo, sudoración profusa, piel fría y palidez cutánea, ¿no? Y en la parte focal y trauma, una reacción peritoneal, si hay un problema de abdomen, también zonas de trauma, heridas visibles y fracturas. Si este paciente entra con shock hemorrágico, tenemos que ver qué trauma pueden tener estos pacientes. Entonces, tenemos que hacer una anamnesis para la evaluación global de este paciente, investigando los accidentes de tránsito para ver heridas por arma blanca, lo que hemos tenido en el video, o arma de fuego, una quemaduras graves. En el cuadro abdominal, presencia de dolor abdominal agudo, reacción peritoneal para ver si es una peritonitis
es una perforación de vísceras. En la parte hídrica tenemos que hacer la pregunta en la anamnesis, si ha tenido vómitos severos, diarreas, ¿no? En la parte ginecológica y muchos de los casos que presentan a una edad de 20, 18, 25 a 30 años es, entre comillas, historia de amenorrea, sospecha crítica de embarazo ectópico y roto. Últimamente hemos tenido muchos de estos pacientes que han hecho con sangrado, hipotensión y shock hemorrágico, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas objetivos? Sed intensa, mareos al caminar, al cambiar la postura también, dolor específico en el sitio de la erección. Uno de los exámenes importantes es la gasometría que nosotros tenemos que pedir inmediatamente dentro de los exámenes complementarios del paciente con shock. ¿Cuál es lo que vamos a observar? Una alcalosis respiratoria por hiperventilación compensatoria. Y esto va a progresar a una acidosis metabólica. La hiperventilación ya no compensa la hipoxia. Entonces, el final es una acidosis mixta con hipercapnia o hipoxemia profunda. A veces los pacientes ingresan a shock en emergencia por el deterioro de la conciencia, son intubados, ¿no? Entonces es importante ver también que tenemos otros exámenes complementarios importantes en la emergencia que se debe realizar. Inmediatamente el paciente con shock tenemos que hacer el ecofaz. Ahora es el ecofaz extendido. Todos, también los de medicina, tienen que saber hacer ecografía. Hacemos una ultrasonografía abdominal para detectar, primero, si hay líquido libre. Y si es un paciente con trauma, lo más probable que sea sangre, ¿no? Rayos X de tórax, sospecha de motoras. Actualmente en otros países ya no lo hacen mucho en la radiografía, sino directamente si está compensado el paciente y hay sospecha de hemorragia, una tomografía. ¿Ya? Entonces, si nosotros sospechamos ya con la tomografía, todo tenemos que mandar a cirugía, ¿no? Hacer una laparoscopía, si el ultrasonido y la parotomía, si hay dudas o si hay sangrado también, para que cohiba la hemorragia. Entonces, pedimos, como ya han comentado ustedes, que debemos pedir a un paciente que ingresa con shock, hemoglobina normal inicio, para ver, disminuye con las hemorragias, ¿no? Continuas. Pero en un principio, nosotros cuando tomamos la hemoglobina en un paciente ya con una hemorragia digestiva, con un shock hemorrágico, con shock hipovolémico, si está activa, podría salir todavía la hemoglobina normal, podría estar hemoconcentrado, ¿no? Eso tenemos que ver. Ya hemos dicho, tenemos que evaluar la clínica, ver cómo está la conjuntiva y la palidez, ¿no? Eso nos va a indicar realmente si el hemograma sale bien o no. ¿Cuál es la meta principal de la resucitación? Corregir la hipovolemia, restaurar el volumen intravascular circulante de forma inmediata. ¿Y cómo corregimos la hipovolemia? Fluidoterapia y lo más importante, si es un shock hemorrágico, transfusión, ¿no? Como ya hemos dicho ya, pregunta del examen. 2. Mejorar el gasto cardíaco. Recupera la función de la bomba y la presión de perfusión tisular. Entonces, al corregir la hipovolemia, mejoramos el gasto cardíaco. Y al mejorar el gasto cardíaco, restauramos la entrega de oxígeno, que es lo más importante para que no haya hipoperfusión tisular o celular, ¿no? Entonces es importante el tiempo tejido. Así como tenemos tiempo del cerebro, tiempo del corazón, también tiempo tejido. Entonces, dentro de la etiología, de la hipovolemia, podemos ver una hipovolemia absoluta o una hipovolemia
relativa. La hipovolemia absoluta es pérdida física de fluidos del cuerpo. Puede ser pérdidas sanguíneas, hemorragias, traumatismo, sangrado gastrointestinal, obstétrico, placenta previa, embarazo ectópico, pérdida de plasma. Las grandes quemaduras pierden gran cantidad de líquidos. Deshidratación aguda, tanto vómitos, diarrea, sudoración extrema, oclusión intestinal. Las hipovolemias relativas, es aumento de la capacitancia vascular, puede ser provocadas por anestesia raquídea, insuficiencia suprarrenal, respuesta inflamatoria sistémica, que el SHIRS, que es nuestra próxima clase, que vamos a hablar de sepsis y shock séptico y choque anafiláctico. Esos son hipovolemias relativas. ¿Cuál es la cascada de fisiopatología? Es importante ver en la fase 1 de compensación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el shock? En la primera fase hace vasoconstricción arteriolar y venular, cierre del lecho capilar y apertura del shunt arteriovenoso. Hay disminución de la presión hidrostática capilar. Lo primero es vasoconstricción arteriolar y venular, ¿no? Para un mecanismo de compensación. La fase 2, la descompensación temprana. Bueno, hay apertura de capilares por necesidad de oxígeno, disminución de la presión venosa central y el gasto cardíaco. Hay una transición del metabolismo aeróbio a anaerobio. Eso es lo más importante, ese punto, ¿no? Pregunta del examen también. Eso se debe a la acumulación de ácido láctico y de potasio. En la fase 3, el choque avanzado. Hay una acidosis metabólica, enlentecimiento circulatorio, aumento de la viscosidad sanguínea. Y acá lo más importante, la coagulación intravascular y liberación de enzimas lípicas. Aquí ya hay problemas de coagulación. Cuando vemos problemas de coagulación, estamos viendo que ya es en la fase 3. Y la fase catastrófica del shock irreversible es la fase 4, la secreción de fibrinolicinas, necrosis tisular y falla multiorgánica. Y aquí casi ya no salen los pacientes y la muerte. Tenemos que trabajar antes en estas dos fases importantes. Bueno, para repasar el cuadro clínico del choque, ya hemos comentado, el cerebro, neurológico, ansiedad inicial, excitación, obnubilación, en la parte hemodinámica, taquicardia en un principio, pulso fino, rápido, hipotensión arterial, descenso agudo de la presión venosa central. En los riñones vemos la caída del gasto urinario, anuria, oligoanuria, y va a haber la incrementación de los azoados, ¿no? En la piel fría, sudorosa, pálida, livideces por vasoconstricción, cianosis distal. Ustedes cuando vean la piel marmórea, sobre todo en los que son blancos, se observen la rótula y ven que hay una piel marmórea, eso nos quiere indicar hipoperfusión tisular a la vista y está en shock. Entonces, yo cuando veo un paciente de ese tipo, está muy grave, entonces tengo que actuar rápidamente porque el paciente se nos va. Bien, en la parte hemodinámica vemos el parámetro clínico comparando cómo es el shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock distributivo, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de shock ahí están viendo cómo está el gasto cardíaco. Por ejemplo, en el shock hipovolémico va a estar disminuido el gasto cardíaco. En el shock cardiogénico también va a estar disminuido y el shock distributivo va a estar aumentado. ¿Cuáles son los shocks distributivos? Anafiláctico, ¿qué más? Séptico, ¿qué más? Neurogénico. Entonces, esto para que tengan una comparación. Ya hemos visto para ver en este cuadro que es la TBS pasado, pero nos indica el porcentaje, ya lo hemos visto este cuadro, pero lo más importante nos indica
la cantidad de sangre o la pérdida de volumen, ¿no? De sangre. Mira, menor del 15% es hasta 750 cc. Clase 3 de 15 a 30% de 750 a 1500 cc. La clase 3 de 30 a 40% de 1500 a 2000. La clase 4 es mayor de 40% mayor de 2000 cc, ¿no? Para indicar cuánto de volumen se ha perdido. Por eso lo puse aquí. Entonces, una vez ya diagnosticado, hecho la anamnesis, el paciente, entonces, ¿qué hacemos en un protocolo de emergencia inicial? Ponemos una posición horizontal, otro tren de Lembourg, elevación a 10 grados, ¿no? Para optimizar el retorno venoso. Acá la figura no está claro del tren. ¿Cómo es el tren de Lembourg? Así es, para que haya mayor perfusión a nivel de las zonas vitales, ¿no? De las zonas vitales. Hemos comentado accesos vasculares, establecer inmediatamente una o dos vías intravenosas periféricas del grueso calibre. Sin embargo, ahora ya les hemos comentado que también se puede utilizar un catéter venoso central. Si no podemos poner las vías, ¿eh? Si se ponen las vías, normal. Si no se puede, podemos hacer un eco guiado de catéter venoso central. Oxigenación. Por la hipoperfusión tisular, estos pacientes van a hacer hipoxia, ¿no? De acuerdo al requerimiento de líquido que ya hemos hecho en la clase, ¿cuánto le vamos a dar? Si está con trastorno del sensorio, en grado menos de 8, ¿qué hacemos? Intubación y ventilación mecánica, ¿no? Si todavía está consciente, podemos dar ¿qué? Alto flujo, bajo flujo, Alto flujo. mediano flujo, ¿no? ¿Ya? Y tenemos que hacer el control de hemorragia, ¿no? Una inspección visual de la piel y búsqueda y control directo de las heridas externas sangrantes. Por eso ya le hemos dicho, ahora ha cambiado X a ST. Sondaje. Siempre, todo paciente que ingresa a la UCI, nosotros ponemos sonda para ver cómo baja el débito, la digresis oral. Y control técnico, ¿no? Uso de antipiréticos si hay fiebre para reducir el consumo metabólico. Normalmente un shock también hace un frío. Tenemos que utilizar mantas térmicas y soluciones templadas, ¿no? Claro. En nuestro ambiente es frío, ¿no? Tenemos que poner sustancias templadas. Entonces, medidas específicas de vía aérea y control de ácido base. Vamos a ver, hemos comentado los criterios de intubación y ventilación mecánicas. Si hay hipoxemia refractaria, a pesar de lo que nosotros estamos dando, la oxigenación, o hay una depresión respiratoria que tenemos que dar, intubar y poner a ventilación mecánica. Acá los indicadores duros, gasto menos de 8 en shock, a veces te pones inconsciente, la presión arterial de oxígeno es menos de 60, ya nos está indicando una insuficiencia de tipo 1, ¿no? Y la validación de PAFI PO2 menor de 200. ¿Cuánto es lo normal nuestro PAFI? Mayor a 300. Mayor de 300. Entonces, de 300 a 200 es Tipo. leve. Y de 200 a 100, moderada. Menos de 100, leve. Entonces, la retención de peso es un signo clínico de fatiga muscular. Estaríamos hablando, entiendo la clase anterior, o una insuficiencia de tipo 2, ¿no? Entonces, hacemos una corrección metabólica. El metabolismo anaerobio genera acidosis, va disminuyendo dramáticamente la efectividad de las catecolaminas endógenas y exógenas. Es importante corregir, ¿no? La acidosis, porque algunos mecanismos de acción de algunas drogas vasoconstrictoras como la noradrenalina no trabajan buenamente en pacientes que tienen acidosis metabólica, ¿no? Mira, si el pH está a menos de 7.2, administrar bicarbonato de sodio inmediatamente para optimizar el uso de los vasoconstrictores, como es la noradrenalina, epinefrina, la vasopresina. Bueno,
es un cuadro antiguito todavía, estrategia de reposición por grado, mira, vemos. Si es grado 1 de la clasificación, podemos hacer una reposición oral por vía obvia, venosa o cristaloide. Aquellos que han hecho vómitos, diarreas, ¿no? Comúnmente, grado 1, si tolera la vía oral, se da por vía rehidratación oral, ¿no? Rehidratación oral. Y el grado 2, podemos darle vía endovenosa con cristaloides y coloides. Ya saben cuál es la elección actual, de repente en el examen de lo incidentado, lactato de riñón, ¿no? Que tenemos en este método. El grado 3, ya aparte de los cristaloides más coloides, que está en controversia, la transfusión sanguínea si es una hemorragia. ¿Cuándo transfundimos? Cuando está en la hemoglobina de cuánto? Menos 7. Y de grado 4, cristaloides, coloides, transfusión inmediata. Sangre o negativo si es precoz la transfusión en grado 4. Bueno, siempre ha habido una discrepancia de soluciones cristaloides con las soluciones coloides. ¿Cuáles son las soluciones cristaloides? La solución salina que ustedes conocen, pero actualmente la que utilizar el lactato de Rintel en estado de emergencia. Pero, ojo, en algunos pacientes que tienen un TEG grave, un traumatismo medular, no, ¿ya? Podemos utilizar el cloruro de sodio si es un TEG grave, traumatismo medular. En esos pacientes, el examen no da la tratamiento, mejor vamos con el cloruro de sodio. Dependiendo también que encontramos en la gasometría, ¿no? Entonces, los cristaloides, ¿cuál es el mecanismo? Los líquidos iniciales preferidos expanden eficazmente el espacio extravascular y corrigen el déficit de sodio. Preferido porque el costo también es bajo en comparación con las otras soluciones. Tienen un poder de expansión moderada de corta duración, eso hace que baje la presión arterial. Requiere gran cantidad de soluciones para restablecer el volumen intravascular. Ventajas: son baratos, alta disponibilidad, sin reacciones de sensibilidad. Riesgos: aporte excesivo de cloro y lactato, riesgo de un edema periférico y también que nos haga una acidosis hiperclorémica en estos pacientes. El otro punto de las soluciones coloides, la albúmina, plasma fresco y sintéticos, ¿cuál es su mecanismo de acción? Contienen moléculas grandes que permanecen en espacio intravascular por más horas. He hecho una revisión actual, volumen 26, no está indicado, por ejemplo, en un shock hemorrágico, pero sí está indicado en un shock séptico. Vamos a leer las últimas 10 en la versión de 2026 que nos dicen que estaba en un shock séptico refractario, pero no en un shock hemorrágico. El poder de expansión es alto, más eficaces para expandir el volumen intravascular utilizando un menor volumen de líquidos. Ventajas: rápida expansión de volumen o menor riesgo inicial de intervención. Bueno, es costoso, puede haber reacciones alérgicas, ¿sabes? He visto yo muchos casos. Los expansores pélvicos pueden inducir a coagulopatía. ¿Qué hacemos en estos pacientes con shock? Tenemos que hacer una monitorización hemodinámica. ¿Ya? Tenemos que hacer como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el estado neurológico y las lipidesis. Entonces, ¿es importante la presión venosa central? No es tan importante, pero es un indicador indirecto que nos puede dar que está disminuido el intravascular. Nuestro objetivo, va a haber muchas variaciones en diferentes literaturas, es de 8 a 12. Nosotros en cuidados intensivos vemos si está de 12, está bien. Si está menos, puede ver falta de aporte de líquidos, ¿no? Si es baja, menos de 8, indica la necesidad de volumen. Persiste, es un
hay un descenso y tenemos que seguir reponiendo el volumen. Entonces hay un protocolo de infusión del reto de líquidos. Ahí va cambiando. Por ejemplo, ahora dicen que los retos máximo 20 ml hora, ¿no? Antes en el Sepsis Champagne anterior decían 30 ml hora, pero los retos de líquidos son individualizados. No podemos retar a un paciente adulto como ustedes jóvenes. A ustedes les puedo poner 30 ml, no por kilo peso, pero un adulto no. Si tiene insuficiencia cardíaca, tampoco. O tiene falla renal, tampoco. Entonces, el reto de fluidos es individualizado. Acá ponen como ejemplo 100 ml de cristaloides o 200 ml de coloides en 10 minutos. Vemos cómo va la evolución dinámica. Si la PVC aumenta menos de 2, continuar con la infusión. Si la PVC aumenta mayor de 2 y menor de 5, disminuir la velocidad de infusión. Si la PVC aumenta mayor de 5, suspender la infusión. Pero mire, fíjense, acá dice menor de 5, acá dice los objetivos de 8 a 12. Entonces van a haber algunas discrepancias. Solo la PVC no te va a ver la monitorización hemodinámica. Hay otros factores que nos van a indicar cómo va a hacerse la monitorización. Antes nosotros utilizamos la resucitación temprana de early call. Eso ya quedó en el pasado. Mira, acá el volumen de 8 a 12 milímetros de mercurio. Si no está, tenemos que tener una presión media de 65 y menor de 90 milímetros de mercurio, ¿no? La meta, la saturación venosa central, es mayor de 70. Se ha visto que la PVC no es un indicador directo para medir los retos de fluidos, sino es un ayudante más de todos los métodos que vamos a ver a continuación. Estos son los tableros de metas de resucitación. Digamos, ya sabemos que la frecuencia cardíaca está a menos de 100, la presión sistólica mayor de 90 y el gasto urinario 0.5. Esas son las metas clínicas. Y metas de laboratorio, el lactato menos de 2. Uno de los indicadores de shock es que el lactato sea mayor de 2. La hemoglobina ya saben que es mayor de 7. Si es menor de 7 tenemos que hacer una transfusión. Y si es menor de 9 tenemos que hacer una transfusión. Es mayor de 9 en pacientes cardíacos y en trauma craneal. Es importante, ¿ya? Trauma craneal y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Déficit de base menos de 5 y el IRR menor de 1.5. Metas del monitoreo: presión arterial media mayor de 65. Pero van a ver que en pacientes con una hemorragia profusa, también la meta actual es de 60 a 65, solo en hemorragia. No estamos hablando de sepsis o de diabetes, en hemorragia. Entonces, en la PVC, pues entre 6 a 12, acá ya, mira cómo ha disminuido. Siempre hay una variación, nosotros hemos visto 8 a 12, el índice cardíaco mayor de 2, acumulación de 2 a mayor de 65, en otras revisiones 70%. Por ejemplo, 0.5. Pero estas metas tenemos que tener para ajustar nuestra música. Dinámica de la respuesta a volumen. Administrar el volumen solo es terapéutico, sino lograr incrementar el gasto cardíaco y la perfusión tisular sistémica. Todo nuestro trabajo se basa en el gasto cardíaco y la perfusión tisular, ¿no? ¿Cómo se va incrementando la optimización? Llegamos a un tope de los retos de fluido y ya no vamos a conseguir más, por más que nosotros estemos retando. Para ello tenemos que ver cómo va la función ventricular. Entonces tomo unos parámetros que a nosotros nos indican, ¿no? La evaluación ecocardiográfica directa de la contractibilidad y el volumen sistólico, cómo está
la fracción de eyección. ¿Cuál es lo normal de la fracción de eyección? 60, ¿no? Aproximadamente. Y la variabilidad venosa, por medición de la ecografía, la distensibilidad de la vena cava en relación al ciclo respiratorio, de acuerdo al sistema de ventilación o no, de 2 a 2.5, de acuerdo a la ventilación mecánica. Eso nos va a indicar, de acuerdo al grosor, si la vena cava está rechoncha, ustedes ven medios ecográficos, está repleta de líquidos, entonces no quiere decir que esto no requiere volumen. Si por el contrario se colapsa la vena cava, requiere líquidos todavía. Entonces es importante indicador, ¿no? Respuesta del gasto cardíaco, monitoreo continuo correcto de fluidos y confirmar que el paciente sigue siendo respondedor a volumen antes de inducir, que se pueda provocar un edema pulmonar por líquidos, porque acá ya ven, mira cómo va la respuesta y acá ya no se consigue la respuesta ya por más líquido que nosotros le hagamos. Acá dice, la resucitación termina cuando se restaura la perfusión tisular, no solo cuando se normaliza la presión arterial. Puede ver presión arterial normal o hipoperfusión, esto ya se ve, bueno, como especialistas ya lo vemos ya. Aquí, por ejemplo, lo que estaba comentando, el choque no es la presión arterial. El verdadero campo de batalla es microscópico. Mira cómo va el cambio. Entonces, el shock hipovolémico actualmente se define fundamentalmente como la falta aguda de oxígeno a nivel celular, independientemente de los signos vitales superficiales. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una presión arterial media mayor de 65, ¿puedo tener hipoperfusión tisular? Sí, puedo tener. Entonces, ahora se habla de que hay presión arterial normal o hipoperfusión tisular. Entonces, el factor crítico constituye una emergencia anatómica y metabólica doble, aplica el principio estricto del tiempo tisular, ¿no? El tiempo es tejido. Tenemos que ver también si hay un peligro de la hipoperfusión oculta. Lo que el monitor muestra puede ser solo una punta del iceberg, ¿no? Los signos centrales engañosos, presión arterial y frecuencia cardíaca, pueden mantenerse en rangos normales debido a mecanismos compensatorios, pero está viendo en la mano una hipoperfusión tisular. Actualmente se habla de este tema, no solamente que los puntos vitales estén bien, sino hacemos la prueba de llenado capilar y está hipoperfundido. ¿Necesitará retos de líquido? Por supuesto, sí. Variación regional. La perfusión tiene amplias variaciones anatómicas. El cuerpo sacrifica las extremidades y el tejido esplácnico primero. ¿Para qué? Mira, acá hay hipoperfusión y hay los órganos importantes como son el cerebro, corazón, pulmón, hígado, para mantener, sacrifican. Entonces va a haber cianosis a ese nivel. ¿Pero qué quiere decir? Ya está viendo una hipoperfusión tisular. El riesgo invisible. En un alto porcentaje de pacientes estables, en apariencia existe una hipoperfusión oculta que perpetúa el daño celular. Entonces, nosotros vemos aquí solamente, como les vuelvo a decir, con el llenado capilar, estamos viendo que ese paciente está en estado de shock. A veces vemos la presión arterial, oye, está normal, pero está hipoperfundido, tiene mayor de 5, 7 o mayor de 8, entonces está haciendo shock. Aparte de lo que hemos ya mencionado, las funciones vitales, la ecografía, también hemos visto la PVC. Vamos a ver unos índices, ¿no? El índice de choque modificado actualmente para ver, ¿no? Frecuencia cardíaca entre la tensión arterial media. El rango normal es de 0.7 a 1.3. Entonces, antes teníamos el clásico que es un rango normal de 0.5 a 0.7.
Entonces, vemos mejor el choque modificado, que es, acá la fórmula es frecuencia cardíaca más tensión arterial sistólica. Acá es en el choque modificado, la frecuencia cardíaca más la tensión arterial media. Entonces, hacemos esta fórmula. Si el rango está menos de ello, nos indica que estamos en shock. Entonces, hay una triada dinámica de la reanimación. Vemos el pulso, y hemos dicho que es variabilidad del pulso, carotidio, si está débil, ya no se van a olvidar de la microcirculación respondedora al volumen por llenado capilar. Inclusive, viendo esta microcirculación de llenado capilar, ustedes cuando van a hacer los retos de fluidos, acuérdense, van a hacer la compresión del dedo y van a ver que va a mejorar la perfusión. Y es un indicador indirecto que estamos viendo bien. Bueno, las análisis de la onda pletismografía, y tenemos que tener la línea arterial para ver cómo va la onda, la variabilidad de la onda arterial. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Poner el volumen que le vamos a dar. 1. Primero evaluamos el análisis del llenado capilar y la onda de pletismografía. Si vemos una onda pareja, bien pareja, estamos viendo bien la onda de la presión arterial. Si hacemos el llenado capilar de lo que era 5, bajar 3, estamos yendo bien. ¿Y cómo está el estado? Mientras que ustedes van arretando los fluidos y van a ver el estado de conciencia, miran y observan, ¿no? ¿Cómo te llamas? Te van a decir tal persona. Me acuerdo que cuando estaba preguntando con alguien de ustedes, el neurólogo le estaba preguntando: dime, los presidentes del Perú, un poco tarde, ¿cuántos presidentes hemos tenido ahora? 8. Entonces, que te diga un paciente con trastornos sensoriales. Bien. Bueno, vemos la confirmación si tolera el volumen, la acción de administrar el volumen, soluciones fisiológicas como primera línea. Dilema terapéutico: más volumen no siempre equivale a más perfusión, ¿no? Entonces, los valores supranormales no aseguran la presión a nivel regional. Hay que monitorizar específicamente la oxigenación y la perfusión regional, no solo depender de los signos vitales globales. Entonces, el manejo del shock hipotendémico de emergencia no solamente se va a aplicar en los signos vitales, tenemos que tener monitoreo invasivo y no invasivo, que ya hemos dicho que tenemos que hacer cómo va la vena cava inferior, cómo va la PVC, cómo va la onda de la presión arterial, para ver todos esos parámetros, ¿no? Y cómo va la FEBI, el gasto cardíaco, para optimizar el riesgo de fluidos. No es solamente que la presión puede estar mejor o no. La hiporreanimación permisiva o resucitación dilatada, el exceso de volumen puede generar edema tisular y empeorar la entrega celular de oxígeno, creando un nuevo estado de choque. No todo, hemos comentado al inicio de la clase, que vamos a retar líquido y líquido. Se ha visto en varios consensos, metaanálisis, que cuando se sobretrata se incrementa la mortalidad. Entonces no es a darle a chorro todo, ¿no? Si es un shock hemorrágico, hay que pensar en la función sanguínea. Mientras tanto le podemos estar retando líquidos. Punto final: el objetivo no es mejorar el monitor. La medicina es un contexto amplio, no solamente vamos a estar mirando el monitor, debemos mirar al paciente, una evaluación inicial, vemos si hay ingurgitación yugular, si hay crépitos en los pulmones, si nos hemos sobrepasado de líquidos llenado capilar, ¿no? ¿Cuál es la meta definitiva? El verdadero punto final de la reanimación es la ausencia total de la hipoperfusión oculta en los tejidos, ¿no? Esa es la meta importante. El éxito clínico solo radica en la deuda de oxígeno que habíamos alcanzado, ¿no?
la estabilización fisiológica cardiaca y sostenida. Entonces, lo que queremos que haya es la perfusión tisular. Bien, vamos a continuar. Vamos a englobarnos con una recién publicación en el Up-to-Date sobre el shock hemorrágico. ¿Cómo debemos obrar frente al shock hemorrágico? Vamos a ser más consensuados. Entonces, la anatomía del shock, peligro oculto. Entonces, nosotros podemos ser, ya que hemos visto, lo visible, ¿eh? Hipotensión evidente, caídas significativas de la presión arterial que no se manifiestan hasta la hemorragia de clase 3. Decíamos, ya en el ATLS de anunciada revisión, dice, recién, en la clase 3, recién está apareciendo la hipotensión arterial. Entonces, bajo en agua, oculto, ¿no? La regla del 30%, se puede perder hasta el 30% del volumen sanguíneo total del paciente antes de presentar una caída de la presión arterial. Imagínense. Entonces, no solamente es ver las funciones vitales, sino un examen clínico de la perfusión tisular, el llenado capilar. Fíjense, acá mira 120, la frecuencia cardíaca que es 1. Y esto es en la clase 2, recién se va a manifestar la frecuencia cardíaca, no en la 1. Pregunta de examen. Y la presión arterial está bien. Mira, entonces la tensión compensadora en pacientes jóvenes y sanos, así como en los adultos mayores que toman medicación cardiovascular, pueden mantener constantes vitales aparentemente normales, ¿no? Ustedes, cuando aparentemente están perdiendo sangre por un balazo, como hemos visto en el ejemplo, en un principio pueden ser sus constantes vitales normales, ¿no? Y sacamos el ARA, el lactato está alto. Entonces, es un parámetro globalizado de varios factores para determinar un shock. ¿Qué tenemos que hacer? Control inmediato. Primer frente. Pilar número 1, presión y empaque, dice, ¿no? Heridas profundas, presión directa como estándar de oro. ¿Qué hemos dicho al principio de la clase? X, cohibir la hemorragia en una emergencia, ¿no? Aplicar apósitos impregnado con agente hemostático mínimo de 3 minutos en la presión ininterrumpida para hacer una compresión. Eso es lo más importante en trauma y en emergencias que van a aportar emergencias ustedes, ¿no? A veces en el pilar 2 del cuero cabelludo, el sangrado ignorado, ¿no? Suele pasar desapercibido en los politraumatizados. No hay una herida normal en el cuero cabelludo, pero no es donde más sangra. ¿Qué podemos hacer? Inyectar lidocaína con epinefrina para que haya una vasoconstricción, ¿no? Y evite el sangrado. Pilar 3, torniquetes. Entonces, extremidades y uniones, uso inmediato en amputación o cuando hay falla de presión, registrar la hora exacta, ¿no? Zonas complejas, usar dispositivos de unión para hemorragias axilares o inguinales, uso con precaución. Entonces, cuando nosotros tenemos una fractura a nivel de la pelvis y del fémur, que son los sitios que más sangre de 1500 a 2000 ml de sangre, tenemos que hacer mecanismos de compresión. En la cadera, por ejemplo, hay cinturones de compresión para evitar el sangrado. Entonces, cuando ustedes vean ya fractura de fémur, ya en la cabeza 1500 de sangre está, ¿no? Y si es que el virus control interno, hemorragias no compresibles, tórax y abdomen. Entonces, hemos dicho, prioridad absoluta, el ECOFAS y la radiología de tórax.
consultar a la directora, mientras que le llames al radiólogo, el paciente hace un paro cardíaco incluso. Todas las emergencias tienen, no que deben tener, sino tienen, sobre todo los hospitales del Seguro Social, del Gobierno regional, tienen su ecografía, se hace un ecofaz inmediatamente y eso nos va a indicar qué hacemos. En el retroperitoneo, tomografía computarizada. Advertencia, solo para pacientes hemodinámicamente estables, inestables, van directo al quirófano. Varias veces, eso es un punto importante, pero no es como absoluto. ¿Qué hacemos nosotros? Compensamos al paciente con hemoderivados o algún vasopresor y le llevamos a la tomografía cuando el sitio es incierto. En la pelvis, ya un hilo abierto con esas fracturas inestables del sitio rotas mayor a 2.5, es aplicación inmediata de vendaje pélvico circunferencial o sábana para reducir el sangrado retroperitoneal. Avanzado, considerar el REVOA, que es un dispositivo para la angiografía, no es un dispositivo para cohibir las hemorragias como un balón de contrapulsación. Reglas de oro: consulta quirúrgica inmediata. Todos estos pacientes tienen que hacer una consulta inmediata al quirófano, que es el destino definitivo. La reanimación en urgencia es solo un puente. A veces, y muchas veces, nosotros discutimos con los cirujanos y nos dice: estabilícenlo para entrar a la sala. ¿Qué le voy a estabilizar si está sangrando por el abdomen? Le pasaré todos los paquetes globulares, sangre, plasma, río precipitado, y le digo: me entras a cirugía inmediatamente, porque que quede estable no va a ser posible, si no, ya no nos olvidamos del X, o cohiba el sangrado. ¿Sí? ¿Claro? Tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? Reanimación de control de daños. El viejo paradigma obsoleto que ya no se debe utilizar: inundar al paciente con líquidos de cristaloides. No, que si la presión, damos líquido, no. Si necesita sangre, hay que darle sangre, ¿no? Y acá la medicina actual del 2026 dice: consecuencia letal, disminución de las plaquetas y factores de coagulación, hipotermia y formación de coágulos débiles que se rompen fácilmente. Ya no dar al hígado del río cloruro de sodio, ¿no? ¿Cuál es el paradigma actual? Minimizar cristaloides, uso ultra restrictivo de sueros. Si está sangrando, hacemos una transfusión temprana, ¿no? Uso temprano de proporciones altas de plasma y plaqueta. Ya saben, 1. Ya pedimos eso inmediatamente. Cuando ya hemos hecho la evaluación inicial del paciente, ya debemos pedir su grupo factor 1 para la transfusión. Y como estaba comentando al principio de la clase, hipotensión permisiva, permitir que el paciente permanezca relativamente hipotenso para proteger el trombo inicial. Todos estos factores que vamos a dar líquidos pueden ser coagulantes, ¿no? Se dice que podemos tener una presión media de 60 milímetros de mercurio. Entonces, en todo paciente con traumas, que no sea cerebral ni espinal, podemos manejar la presión media de 60. ¿Qué pasa si nos pasamos de volumen? Va a estar sangrando, ¿no? Si tiene una hemorragia. ¿Está claro? Entonces, tenemos la regla de fluidos intravenosos, límite restrictivo. La prioridad absoluta es la transición a sangre inmediata. Mientras nosotros le estamos pidiendo el grupo factor, le pedimos sangre que nos va a durar, si puede demorar 20 minutos, ya le pasamos fluidos. Mientras tanto, ya estamos alistando para la transfusión sanguínea. Si no hay sangre disponible, administrar bolos rápidos de 500 ml de cristaloides isotónicos a través de las vías cortas y gruesas, ¿no? El límite rojo, 1 litro. Evitar superar de 1 litro de volumen total. Datos retrospectivos demuestran que volumen mayor de 1.5 duplican la mortalidad. Entonces ya se ha hecho estudio en el análisis
que se incrementa la mortalidad. Por eso es el motivo que no dejamos al libre albedrío los líquidos. Si es un shock hemorrágico, tenemos que pasar esa. El lactato de Ringel, ¿no? Versus el suero salino al 0.9. Preferible el lactato del Ringel, el lactato, ¿no? El otro es el peligro del suero salino, son infusiones de grandes volúmenes, provocan acidosis metabólica y hiperclorea. Pregunta de examen. Alerta logística: nunca infundir lactato en la misma vía que la sangre, ¿no? Nunca, nunca, eso va por diferentes vías. En estos pacientes podemos tener una hipotensión permisiva, ¿no? Protegiendo el coágulo frágil. ¿Cuál es el mecanismo? Aumenta la presión artificialmente con fluidos, diluye los factores de coagulación y destruye físicamente el trombo en formación, induciendo al más sangrado. Entonces es un punto importante evitar la politransfusión de soluciones salinas, ¿no? Porque esto va a producir. Entonces nosotros queremos que se coagule, ¿no? Donde está haciendo la hemorragia, que haga hemostasia. El objetivo: retrasar la eliminación de fluidos para mantener una presión baja, controlada hasta lograr un control quirúrgico definitivo. Por eso los cirujanos dicen: no, yo quiero una presión mayor de 70. No, pues no puede ser. Podemos llegar a 60, ahí es el indicado, máximo 65. Mira acaso, mantener una presión arterial sistólica mayor de 70, presión arterial sistólica, ya, o presión arterial media, mira, hasta acá un poco más bajo. Yo prefiero 60, porque lo normal es 65, vamos, 50, esta es una revisión. Excepción crítica: nunca utilices hipotensión permisiva en pacientes con, lo que hemos mencionado al principio, lesión cerebral traumática, porque ellos necesitan perfusión, tiempo sereno, por eso no. O lesión medular espinal. ¿Qué hacemos con estos pacientes que tenemos? Tenemos que aumentar la presión hasta llegar a una presión arterial media de 80 y 90. Pregunta también. Ese es los únicos patologías que nosotros debemos utilizar una presión arterial media elevada. La baja perfusión aumenta la mortalidad cerebral severamente, ¿no? Nosotros queremos la zona de penumbra que está agonizando, darle mayor perfusión, mayor oxigenación a las neuronas. Bien, tenemos que tener una transfusión equilibrada, replicando de sangre humana. Ya conocen, ya saben. Uno de glóbulos rojos, una unidad de plasma, descompugnado, una unidad de plaquetas. Ya, si queremos, lo podemos poner, crioprecipitados, etcétera, 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 pero lo más importante, uno, de acuerdo al volumen que nosotros hemos identificado de pérdidas, podemos poner de 2 o 3 glóbulos rojos, o 3 plasmas, 3 plaquetas, pero en ese orden. El estándar de oro: sangre total de bajo título tipo 1, más concentrada y el protocolo de emergencia donante universal, mujeres en edad fértil, RH negativo, evita la agroinmunización futura, los que van a tener bebés, hombres y mujeres sin potencial de gestación positivo, es aceptable. Entonces, desencadenante de la transfusión masiva, tenemos que hacer una puntuación y una evaluación del consumo de sangre, los criterios de ABC. Activa el protocolo paciente inmediatamente si el paciente presenta más de 2 de los siguientes criterios. Entonces, esto nos va a indicar cuándo vamos a hacer una transfusión masiva. Si tenemos mecanismos de lesión penetrante, probablemente, por ejemplo, una puñalada en un sitio del tórax, por ejemplo, entonces probablemente vamos a tener una transfusión masiva. Una ecografía FAST positiva, evidencia clara de hemorragia en cavidad.
En el fondo saco de Douglas, tenemos, vamos a ver ya, dos o más criterios. Estos dos, probablemente uno en un acuchillamiento en el tobillo y este es masivo. Una presión arterial sistólica menor de presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto. Entonces, dos de ellos nos indican que este paciente ya tiene que ser transfusión masiva. Entonces, podemos pedir 10 unidades con todos los por ejemplo, 4, 8, 12 ya sería, ¿no? Entonces, mayor de 10 ya se llama una transfusión masiva. Aquí lo más importante, en trauma sí está indicado el ácido tranexámico, nos va a reducir las transfusiones sanguíneas que nosotros debemos realizar. ¿Ya? Pregunta también. ¿Cuándo debemos poner el ácido tranexámico en nuestros pacientes con traumas, sobre todo? Estamos hablando de trauma menor de 3 horas, ¿no? Debe administrarse dentro de las primeras 3 horas posteriores a la lesión. ¿Qué tiene el ácido tranexámico? Una función antifibrinolytico, evita que el cuerpo se descomponga prematuramente los coágulos vitales, ¿no? Reduce la mortalidad global y por hemorragia. Antes todavía decía que sí, que no en trauma, no, en trauma sí, regla de oro, sí le debemos dar a estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el esquema para la utilización del ácido tranexámico? Es estándar 1 gramo endovenoso en 10 minutos, más infusión de 1 gramo durante 8 horas. Una alternativa es un 2 gramos endovenoso en bulbo único, ¿no? Idealmente la administración debe ser guiada por pruebas viscoelásticas rápidas, que son dispositivos que nos van a ver la acumulación de estos pacientes. Si no están disponibles, se necesitan empíricamente sin demora. Elastografía se llama eso, ¿no? Que se utiliza incluso en trasplante hepático para ver cómo está la coagulabilidad. Lo que hemos hablado, fármacos vasoactivos, es una controversia, ¿no? Es una controversia el uso de la norepinefrina. El consenso general dice que no utilizar al inicio de la vida, no utilizar al inicio, ¿no? Como sustituto de volumen, sino ya tarde, ¿no? ¿Qué dicen los europeos? Sugiere norepinefrina solo si la reposición, cuando ya hemos hecho el volumen adecuado, no logra alcanzar la presión del objetivo. Tanto que ya hemos pasado los cristalinoides y sangre y no alcanzamos el objetivo. Sí podemos utilizar, ¿no? La noradrenalina. El peligro fisiológico, ¿no? Induce a la vasoconstricción excesiva que empeora la perfusión de los órganos vitales y puede desplazar mecánicamente los coágulos recientes. La única indicación absoluta es pacientes con shock neurogénico por trauma medular, por traumatismo cráneoencefálico grave requerido para mantener la presión perfusión cerebral. Ya hemos dicho, ¿no? Eso. Podemos utilizar la noradrenalina en esos 2 puntos importantes cuando es sistema nervioso. Y si ese paciente está tomando algún anticoagulante, tenemos que pues dar su antídoto, ¿no? Por ejemplo, acá, la warfarina, vitamina K. Yo ya hice base de efecto, por favor, por ejemplo. En los 3 días podemos utilizar plasma fresco-congelado. Y hay otros, Propiesa, que tiene su antídoto específico, Aldexanet, heparina de bajo peso molecular, sulfato de protrombina. Usualmente nosotros tenemos hemorragias en pacientes dializados que utilizan heparina, ¿no? Y ponemos sulfato de protamina. Bien. La matriz de objetivos hemodinámicos, ¿cuáles son las metas según la población especial? Trauma torácico y abdominal penetrante, una presión arterial media 60 a 65, ¿ya? Estrategias, hipotensión permisiva para proteger trombos, para el, ¿no?
los trombos que se están formando para evitar el sangrado, para proteger. En lesiones traumáticas cerebrales, el objetivo se incrementa, ¿no? Una presión arterial media de 85 hasta 90 incluso, de acuerdo a cómo va la perfusión, una presión sistólica de 120. ¿Cuál es la estrategia? Prioriza la absoluta de la perfusión cerebral. La hipotensión en estos casos incrementa drásticamente la mortalidad. Entonces, para la perfusión cerebral, tenemos que utilizar estas medidas. ¿Y qué pasa con la lesión de médula espinal? El objetivo es una presión arterial media de 85-90. Es importante tener estas referencias para el manejo, ¿no? En estos pacientes sí tenemos que dar la noradrenalina si no alcanzamos. Y no alcanzamos normalmente estas metas. Tenemos que tener la noradrenalina. Prevenir es importante de daños químicos secundarios. Entonces, bueno, en el embarazo tenemos que ver estrictamente en el traslado de un paciente que está con una hemorragia en el embarazo, cristaloides, llevar sangre total, componentes de 1 a 1, una restricción sin espacio de recursos limita a una solo componente, ¿no? Priorizar glóbulos rojos. Si no tenemos inmediatamente, priorizamos la sangre. Si llega ya a un hospital 3-1, como es seguro, tenemos que darle ya 1-1. Manejo de la paciente embarazada. Dice que la fisiología es engañosa, ¿no? Los signos vitales maternos no cambian significativamente hasta un 20%. Entonces tenemos que hacer el llenado capilar o otros indicadores ya que hemos aprendido. Desplazar el útero hacia la izquierda para evitar la compresión de la vena cava inferior y haya mayor perfusión. Acuérdense que ocupa la cavidad, ¿no?, de y hay compresión para mejorar. Puede desplazar, puede estar lateralizado el paciente para que haya mayor perfusión. En la obstetricia monitorizamos al feto continua y administración de inmunoglobulinas anti-D y vamos a ver una transfusión rápida de sangre, ¿no? Estas son unas consideraciones especiales que podemos aprender. Entonces, síntesis de la reanimación traumática, de los 5 pilares del protocolo de la supervivencia es: primero, detener el sangrado inmediatamente, ¿no? Ya sabemos ya con los para evitarlo. 2, sangres antes del suero, pero mientras llegue el suero podemos dar los suplementos de fluidos y es importante, si hay sangrado, sangre, reposición, sangre, acuérdense. Podemos hacer una hipotensión permisiva, ya saben, ya, ¿no? Mantener la presión sistólica en 70-90. ¿Cuánto hemos dicho que es la presión media? 60 en estos pacientes, ¿no? Pero ¿por qué 60? Ya hemos comentado. No olvidar, uno de los puntos importantes es el ácido tranexámico. Y otro, ya con datos reales, ¿no? Abandonar las suposiciones. Utilizar pruebas viscoelásticas, ya hemos dicho, esas son pruebas para ver cómo están los factores de coagulación en el punto de detención que sea posible. Bien, 5 minutos de descanso y luego